Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al ITAM a la presentación del libro Energías Renovables, Impulso, Política y Tecnología para un México Sustentable. Nos acompaña en el Presidium el doctor Omar Romero, el doctor Sergio Romero, el doctor Duncan Wood y nuestro invitado especial, el licenciado Emilio Pedraza. El licenciado Emilio Pedraza Hinojosa es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América de Morelia, Michoacán. Estudió la maestría en Ciencias en Desarrollo Económico por la Universidad del Sur de Mississippi. Tiene un diplomado en Nueva Gerencia Política y Política Social por la Universidad Iberoamericana en colaboración con la Universidad de Chicago. Y en cuanto a experiencia profesional, es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, director general de Información y Estudios Energéticos de la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía. También fue secretario técnico de la Coordinación de Políticas Públicas del equipo de transición, secretario técnico de la Coordinación de Propuesta en Políticas Públicas durante la campaña presidencial del licenciado Felipe Calderón, coordinador de asesores en la Subsecretaría de Planeación Energética, Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía, subdirector general de Información, Evaluación y Seguimiento en Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, coordinador de información para la Fundación Miguel Estrada Iturbide AC, del cuerpo asesor del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. El doctor Duncan Wood obtuvo su doctorado de Queen's University en Canadá, es profesor numerario en el ITAM, también director de la carrera de Relaciones Internacionales desde el año 2001, Senior Associate por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, D.C., Senior Advisor del Instituto México del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Ha publicado varios libros sobre ciencia política, finanzas internacionales y la política canadiense. Entre 2008 y 2009 fue director de la Red Mexicana de Energía, un grupo de analistas y expertos en temas energéticos. En el 2009 a 2010 pasó su año sabático en Washington, D.C. y publicó con el Woodrow Wilson Center el trabajo Environment, Developing and Growth, U.S.-Mexico Cooperation in Renewable Energies. El doctor Sergio Romero Hernández es ingeniero mecánico por la UNAM, maestro en ciencias y doctor en ingeniería en el Imperial College of Science, Technology and Medicine en Londres, Inglaterra. Trabajó en la empresa inglesa The Turbo Genset Company. Ha participado en proyectos de consultoría en diseño y análisis para el Rolls-Royce Center for Vibration Engineering y British Petroleum en el Reino Unido. Ha realizado proyectos de consultoría para el INE, Semarnat, Instituto de Depósito de Valores, el Indeval, Grupo Val, Instituto Mexicano del Petróleo y diversas pymes. Ha recibido reconocimientos por el gobierno de Singapur, la Universidad de Beijing en Beijing, China, el CONACYT en México, entre otros. Es investigador nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores, es director también del Centro de Desarrollo Tecnológico del ITAM, miembro del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de la Secretaría de Energía. Y el doctor Omar Romero Hernández es profesor e investigador en la Universidad de California, Berkeley, miembro fundador del Centro de Desarrollo Tecnológico CDT del ITAM, ingeniero químico por la UNAM con un diploma en Economía Política y Gobierno por el INAP, y también es doctor en Ingeniería Económica y Medio Ambiente, también por el Imperial College en Inglaterra. Su experiencia profesional es un rango diverso de organizaciones tales como Procter & Gamble en Venezuela, Pemex, Accenture en Argentina y la Semarnat. Es investigador nacional, autor de varios libros incluidos Industria y Medio Ambiente en México, Introducción a la Ingeniería, un enfoque industrial. Asimismo, el doctor Romero es autor de un extenso número de artículos internacionales sobre energía, medio ambiente y desarrollo sustentable y capítulos de libros. El doctor Romero ha recibido varios reconocimientos internacionales, todos ellos relacionados con proyectos de investigación que han realizado para diversas instituciones tales como Naciones Unidas, la Secretaría del Medio Ambiente, la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros. Actualmente el doctor Romero mantiene un nombramiento de investigador en el Energy Biosciences Institute y el HAS, la Escuela de Negocios de la Universidad de California en Berkeley.
Es el líder del grupo del trabajo sobre crecimiento y bajas emisiones de carbono de la anterior cumbre de negocios en México. Y ahora me gustaría hacerle la palabra al doctor Alejandro Hernández, vicerrector del ITAM. Gracias, Humberto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un enorme gusto tener la ocasión de darles la bienvenida a esta casa de estudios. De una manera muy especial saludo al Presidium, que está fundamentalmente integrado por los autores de este volumen, así como por nuestro invitado especial, el licenciado Emiliano Pedraza. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todos ustedes, señores y señores, muy bienvenidos. Sin duda, para el Instituto Tecnológico Autónomo de México es un enorme motivo de satisfacción la presentación de un libro especialmente cuando está vinculado al trabajo de nuestros colegas, como es esta noche, en donde tres muy apreciados colegas han sido quienes han llevado una labor importante de compilación de este volumen, pero mucho más que eso, realmente la contribución intelectual de ellos en un gran número de los capítulos que integran esta obra creo que es notable, y por lo tanto mal haríamos en decir simplemente que son los editores de este libro. Así que felicidades a los tres, es un esfuerzo muy importante. No quisiera extenderme, creo que a todos nos interesa escuchar a los expertos del tema. Nada más quisiera decir un par de cosas muy breves. La primera de ellas, a nombre del ITAM, extender un agradecimiento a USAID, quien han ofrecido el apoyo financiero para que se lleve a cabo estos estudios. Y el segundo es expresar también nuestro, y a título personal, mi beneplácito porque un esfuerzo de esta naturaleza se ha materializado. Como podrán darse cuenta ustedes, este es auténticamente un esfuerzo multidisciplinario, interdisciplinario, de los cuales en el mundo académico hablamos mucho, pero pocas veces sucede, ¿no? Para poder llevar a cabo este volumen, pues se requería del talento y de los conocimientos de aspectos tecnológicos, pero también aspectos de política, ¿no? De manera que las personas que están sentadas aquí, los autores, han sabido combinar su talento, trabajar juntos para poder producir una obra que de otra manera probablemente no habría sido factible, y eso nos da mucho gusto. Sin duda, energía renovable es un tema de enorme importancia. Es importante conocer la viabilidad técnica de todos estos tipos de energía, de conocer lo que debe suceder para que estas cosas sean factibles técnicamente, pero como decía, es igualmente importante comprender su viabilidad económica. De manera que muchas de las energías que hoy en día se nos presentan como alternativas a las fuentes fósiles no renovables de energía, pues todavía algunas de ellas presentan situaciones de política que tienen que ver con costos, con precios. En algunos casos, y sin duda los estudios apuntan a ello, hay aspectos de política pública que pueden, reformas a diversos marcos regulatorios y legales que pueden ayudar a la viabilidad de estos procesos. En otros casos quizás es todavía un poco más de innovación tecnológica lo que se requiere, pero bueno, es sin duda algo que está vinculado al futuro de la humanidad, al bienestar de la humanidad, y un tema de la mayor actualidad. De manera que un abrazo a todos ustedes, también a todas las personas que contribuyeron con su talento y sus conocimientos escribiendo algunos de estos capítulos, de manera muy especial a mis tres colegas que han llevado a cabo esta obra. A todos ustedes les doy las gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir en esta noche. Gracias a Alejandro Hernández, nuestro vicerrector, por estar aquí. Me acuerdo mucho de que cuando yo empecé a trabajar en los temas de energía hace 5 años, en el ITAM ya hubo gente trabajando, pero en el lado de relaciones internacionales no hubo nadie. Y Alejandro me ayudó mucho en un proyecto en particular con la Universidad de Texas en Austin, de conseguir apoyo adentro de la universidad, y sin eso yo no pude hacer nada en esta área. Entonces, muchísimas gracias por tu impulso en este sentido. Yo voy a hablar del proyecto en general,
de qué se trata, qué es el propósito del proyecto del libro, y después hablar un poquito sobre las energías renovables en México y cuáles son las oportunidades, los obstáculos, los retos en el sector y qué tenemos que hacer para preparar el camino hacia el futuro. Entonces, si podemos avanzar. Gracias. Bueno, entonces hablamos de los orígenes de este proyecto. Empezó, como dije, que ya tuvimos muchas personas mucho más capacitadas que yo trabajando en el tema de energía aquí en LITAM, y yo no les conocí para nada. Entonces yo empecé a trabajar por mi propia cuenta, pero ya ellos estuvieron haciendo grandes cosas, ganando premios, etcétera, etcétera. Y por medio de este proyecto que ya mencioné con la Universidad de Texas Austin, yo empecé a considerar las energías renovables y descubrí que Omar y Sergio ya estuvieron haciendo cosas maravillosas aquí en el ITAM. Entonces, así empezó el trabajo en conjunto, en equipo, entre nuestros dos departamentos, entre nosotros como 3 académicos. Y hace 2 años tuve una conversación con USAID. Y ellos me mencionaron que tuvieron la idea de hacer un libro para capacitar a funcionarios, a académicos, a alumnos en universidades sobre el tema de energía renovable, para dar un impulso a la conciencia pública, para dar un impulso sobre la política pública en México. La naturaleza del proyecto es que sí es un proyecto que, como ya mencionó Alejandro, interdisciplinario, interdepartamental y por fin interuniversitario, porque ya tenemos un colega en los Estados Unidos, en la Universidad de Texas. Y esto presentó varios problemas, ¿no? ¿Perdón? California, perdón. La República de California, perdón. Sí. Este hecho nos presentó con varios retos, porque obviamente pensamos de una manera muy distinta entre nosotros. Yo estoy enfocado como el grillo, ¿no? por ser internacionalista y politólogo, etcétera, etcétera. Ellos se enfocaron mucho en el lado técnico y sus conocimientos, pero aprendemos a trabajar en equipo, y la verdad fue un gran placer, un honor trabajar con estos 2 caballeros aquí en la mesa, y también con todos los autores que contribuyeron sus conocimientos y sus grandes esfuerzos al proyecto. El propósito del libro, como terminó, es crear un texto para cursos sobre energía renovable. Y estos cursos pueden ser a nivel de las universidades, puede ser a nivel de capacitación para empresas, para funcionarios, en diplomados, etcétera, etcétera. Y yo creo que cuando vemos el libro, sí es muy pesado, es un gran libro en este sentido, porque incluye todos los sectores importantes de energía renovable para México. Y sí sirve como un libro de texto, es un libro de consulta, no es una enciclopedia para nada, pero sí puedes consultar por todo el libro. Y estuvimos platicando al inicio, antes de la conferencia, a decir que existe una versión en PDF que se puede bajar de internet, que obviamente también va a ser muy útil para la gente que no pueden conseguir una copia del libro, y obviamente se puede distribuir en todo el planeta, que es muy importante para los fines del proyecto. Segundo, ampliar el debate sobre energía en México. Uno de los hechos que me deprime mucho en México es que estamos obsesionados con el petróleo. Es que por razones obvias, pero la verdad tenemos que mover el debate más allá del petróleo y del gas, de los hidrocarburos. Y tenemos, como vamos a ver en el libro, tenemos grandes recursos renovables en este país. Y por final, para el propósito es de influenciar en la política pública, de impulsar a los políticos, a los funcionarios, de realmente tomar en serio la oportunidad que nos presenta las energías renovables. Bueno, ¿qué es la oportunidad? Perdón, si podemos regresar uno. ¿No quiere? Ok, perdón. Okay, la oportunidad. Vivimos en un mundo que es marcado obviamente por el cambio climático y una normatividad internacional que está cambiando. Estamos
llegando a un nuevo cumbre sobre el cambio climático en Sudáfrica este año, y a ver si podemos construir algo más de lo que pudimos lograr en Cancún el año pasado, para realmente avanzar en la agenda de energías renovables y de disminuir las emisiones. Esto es una oportunidad para México porque existen mecanismos de financiamiento para combatir o mitigar los efectos del cambio climático, y esto puede ser una gran oportunidad financiera, pero también para el desarrollo sustentable de este país. En México existe una gran demanda del sector privado para la energía renovable. Empresas como Walmart, como Cemex, como Bimbo ya están utilizando un gran porcentaje de su uso energético viene de energías renovables. Y esto es un gran avance para el país, que muchas personas no saben y no hablan de esto, porque la verdad no existe mucha conciencia de esta parte muy importante del sector. La conciencia del público mexicano, por el trabajo de universidades, por las organizaciones no gubernamentales, por campañas de información nacional e internacional, ya la gente, sobre todo los jóvenes, son más conscientes que nunca sobre las energías renovables y el cambio climático. Y por fin tenemos que mencionar que existe un gran mercado al norte de México para la exportación de energías renovables. La República de California tiene ganas de importar electricidad de fuentes renovables de muchas partes de la región, de otros estados en Estados Unidos, de Columbia Británica en Canadá y de Baja California y probablemente otros estados fronterizos en el norte del país de México. Y esto puede ser un impulso muy fuerte al desarrollo económico, social de los estados fronterizos en México, que en esta época lo necesitan, porque están sufriendo mucho por la violencia y el subdesarrollo. Pasamos. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para preparar el camino para las energías renovables en México? Yo creo que es muy importante, como mencioné, la educación pública, pero sobre todo la educación de los élites. Y uno de los propósitos de este libro es que llegue una copia al escritorio de todos los funcionarios y todos los políticos más importantes en cuanto a política energética en este país. Y obviamente no lo van a leer, pero por lo menos pueden asignar a un asistente de leerlo y pasarlos las notas después, ¿no? Las políticas públicas que necesitamos en el sector, necesitamos muchas más inversiones en tecnología, en recursos humanos, la capacitación, el capital humano que nos falta mucho en este país, en la infraestructura para hacer posible proyectos de energías renovables a gran escala. Necesitamos, y yo sé que no es un tema muy popular en el ITAM, pero los subsidios. Yo creo que sí vale la pena pensar en cómo podemos crear subsidios para el sector energético de energías renovables. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo en una región de América del Norte en donde en los Estados Unidos las empresas de energía renovable reciben grandes subsidios allá, y si queremos exportar nuestra energía, tal vez vale la pena pensar en eso, por lo menos en un periodo inicial de 5 a 10 años, y después lo podemos retirar. Tenemos que pensar en poner un impuesto sobre el carbón o el carbono en este país. Va a venir en otros países. Es una medida que va a castigar a lo malo y va a aumentar la competitividad de fuentes de energía renovable. La cooperación internacional. Necesitamos más transferencia tecnológica, más transferencia de conocimientos también y expertise de otros países, y por eso los esfuerzos de USAID son tan importantes en México. Intercambio de conocimientos, mejores prácticas, etcétera, por proyectos internacionales con universidades, con gobiernos, etcétera, etcétera. Y por fin, no lo tengo aquí en la diapositiva, pero desde mi punto de vista, un tema que no se habla mucho en el área de energías renovables es que tenemos que buscar más continuidad política.
durante el gobierno de Felipe Calderón hemos visto mucho interés, no mucho dinero, pero mucho interés en el tema de energías renovables. Después de julio de 2012, ¿qué vamos a ver? En los estados, hemos visto que, por ejemplo, en el estado de Baja California Norte, tenemos un gobierno allá que está construyendo granjas eólicas, que está impulsando el sector para exportación a Estados Unidos y para satisfacer la demanda estatal también. Pero cuando se va el gobierno allá, ¿qué va a pasar? En Tamaulipas estamos viendo que hemos tenido un cambio de gobierno y no existe el mismo interés que antes. Entonces tenemos que buscar una manera de institucionalizar la preocupación por el cambio climático y la preocupación para las energías renovables. Muchísimas gracias. Creo que tengo que bajar esto. Me parece. Ok, bueno. Empezaré un poco formal, nada más copiando una frase de alguien que admiro mucho y que la verdad creo que hay muchas cosas que aprenderle. Siempre que empieza su discurso, esta persona lo dice muy formal. Honorables miembros del presidio, doctor Duncan Wood, licenciado Emiliano Pedraza, doctor Omar Romero, doctor Alejandro Hernández, vicerrector académico, estimados colegas, investigadores, autores, familiares, amigos todos. Hace poco más de 2 años, como decía Duncan, nos embarcamos en un muy ambicioso proyecto nuevo, este libro sobre energías renovables. En ese momento era posible encontrar textos disponibles en diferentes idiomas que describían todas las tecnologías que ya existían, casos de éxito, casos de fracaso, etcétera. Pero el gran problema era, ¿y en México qué ocurre? No existe algo que adapte y mantenga ese conocimiento a la realidad nacional. Así es que, aunque había habido esfuerzos muy específicos, teniendo nombres, algunos de ellos de autoría o coautoría de varios de nuestros autores actuales, ahí, quisimos actualizarlo y de las metas que nos pusimos fue, vamos a hablar de la realidad, vamos a dejar a un lado aquellas tecnologías que aunque existen en otros lados del mundo, no existen en México en una aplicación real. Si a alguno le sorprendió no encontrar nada sobre economía del hidrógeno, celdas de combustible, energía maremotriz y algunas otras cosas, esa fue la razón. No existe ninguna aplicación comercial de esas tecnologías en México. Bueno, ¿cómo empieza un proyecto de este tamaño? Llega Duncan, nos platica en la oficina, a través de la comida, quedamos a tomar una cerveza, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Pues usamos el mejor recurso que tiene esta universidad de la cual estoy orgulloso de pertenecer, sus alumnos, su gente. Muchachos muy brillantes se pusieron a buscar por disciplinas quiénes eran los expertos más renombrados en el país que habían implementado diferentes soluciones. Y pues esa fue nuestra primer fuente para buscar autores. Conforme avanzó el proyecto y como todo el proyecto, hubo diferentes gente que contribuyó, hubo diferentes profesionistas, hubo investigadores que valía la pena. Pero llegamos a un contexto del libro que creemos tiene mucha coherencia. Básicamente voy a empezar a describir un poco tanto del libro como de lo que hicimos. El primer capítulo fue un panorama general, una versión más extendida de la plática que dio Duncan ahorita, cuál es el contexto de la energía, cuál es la situación del mercado energético, hacia dónde se está moviendo todo, las opiniones públicas, políticas, etcétera. Básicamente establecer un marco de referencia. Después de eso se hizo un capítulo del cual Omar va a platicar un poco más, que fue, ¿será posible hacer una implementación de energías renovables y al mismo tiempo mantener un desarrollo económico sustentable? Es una pregunta muy fuerte. En muchos países hay grandes deudas por un exagerado subsidio a energías renovables. Eso económicamente no es nada sustentable y va a acabar colapsando y alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Realmente qué se puede hacer ahí? Después, pues empezamos con nuestros expertos de los que voy platicando yo. Había que establecer, si ya sé cómo es el marco internacional, cómo están las compañías, cómo crece cada tecnología, cómo está la situación, pero a ver, en México básicamente tenemos que saber cómo está el marco regulatorio, cuál es la normatividad. No sé si sepan, pero hasta hace 20 años
era ilegal estrictamente era ilegal poner un panel solar en su casa, porque estaban produciendo energía cuando esa era función exclusiva del Estado. Así de horrible era el marco regulatorio. ¿Qué tanto ha cambiado desde entonces? Muchísimo. ¿Cuánto en realidad? Yo no soy la persona a la que tienen que preguntar. Mejor nos buscamos a alguien experto como la doctora Josefina Cortés, que es una experta en derecho energético, y muy entusiastamente Josefina nos ayudó y estuvo trabajando en ese capítulo y logró varias cosas. Ella está muy orgullosa de un diagrama que aparece en el capítulo, en el cual esquematiza todos los reglamentos, leyes y normas que están asociadas para la implantación de las energías renovables en México. Varios de los comentarios en este capítulo actualmente están un poquito fuera de fase por el año que nos tardamos en la edición editorial. Ya se han publicado nuevos lo que eran propuestas de reglamentos, ya son reglamentos autorizados y ha habido ciertos cambios, pero es una muy buena referencia. Bueno, ¿qué hacemos después? Establezcamos de los diferentes tipos de energía renovable algún experto que establezca siempre bajo una directiva. ¿Cuáles son los antecedentes de esta energía? Si un legislador va a leer esto, que entienda de qué estamos hablando. Después, ¿cuál es la situación en México actualmente de ese tipo de energía o de fuente energética? Para pasar después a cuál es la problemática, cuáles son las barreras que están impidiendo el desarrollo o que no crezca más, y recomendaciones, en conclusiones. Esa fue la directriz que se le dio a todos los autores. Y afortunadamente en el cuarto capítulo tuvimos el gusto de que el ingeniero Luis Héctor Valdés, todo un experto con cientos de megawatts de instalados de energía hidroeléctrica a sus espaldas y un historial profesional y académico tremendo, accedió a ayudarnos. El ingeniero Valdés es un experto en algo que ayuda muchísimo, una tecnología que tiene un gran auge en los medios, que es microhidroeléctrica. Ya no tener esos grandes embalses que cubren kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados de área e implican desplazamiento y después van a implicar tener que transmitir la energía eléctrica, sino, ok, generemos la energía donde se utiliza. Tengo un recurso llamado río, agua, utilicémoslo aquí, hagamos microindustrias. Y ha habido varios casos de éxito en eso, tanto en México y Latinoamérica. Ahí, muchísimas gracias, etcétera. A ver, luego, otro capítulo en el cual USAID coordinó fue el capítulo de energía eólica. Ahí el equipo de USAID se dedicó a ¿cómo se llama? Estrategias de implementación y fomento de la energía eólica en México. Me parece que es un documento que tenían hecho antes y que fue desarrollándose al contexto nacional y quedando a tono con el libro. Realmente el esfuerzo fue tremendo de ellos. Se mencionan, creo que la energía eólica es la que ha tenido mayor auge en México, mucho mayor crecimiento. Eduardo, corrígeme, pero hasta hace 10 años había 40 megawatts o menos. Sí, 1,5, ¿no? Sí, 10 años, y ahorita estamos ya llegando a 200, 510. Bueno, entonces ahí es un campo que tiene que cambiar mucho. Ahí es un gran ejemplo de cómo una nueva legislación, un nuevo marco regulatorio y un nuevo modelo económico permite que haya un crecimiento. ¿Que estamos bien? No, falta un montón. El potencial, dependiendo de la fuente que crean o no, es desde 8 hasta 80 veces el que actualmente hay, dependiendo de la estimación que crean. Falta muchísimo. Bueno, otro capítulo, energía geotérmica. Esa es de las cosas más bellas que hay de fuentes energéticas. Básicamente utilizar los geysers, utilizar el agua caliente, la gran actividad volcánica dentro de la Tierra. Muchos de ustedes tal vez no saben, pero México es el cuarto productor mundial de energía eólica, de geotérmica, y tiene la segunda planta más grande en el mundo, en Cerro Prieto. Ahí tuvimos la suerte de que el ingeniero Luis Gutiérrez Negrín, que fue director de proyectos geotérmicos de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la instalación de varios de estos, accedió a ayudarnos. Realmente, bueno, a nivel personal fue el capítulo que más disfruté ayudar en la revisión, porque fue del que más aprendí. Tanto conocimiento y tanta aplicación es tremendo. Y los nuevos planes, hacia dónde se puede llevar y establecer claramente. Es una maravilla la geotermia, pero tiene su gran limitante, que solamente tiene una componente geográfica. Solo puede existir en donde hay geysers y hay esa actividad.
que son sitios muy específicos y ya tienen su limitante. Ese no es como la energía eólica que podrá crecer 800 veces, sino ese crecerá al doble de lo que está si se desarrolla totalmente y no hay más, pero ya se estableció eso. Otro capítulo en el cual tuvimos mucho trabajo fue en energía solar, que ha sido probablemente el estandarte de los promotores de la energía renovable en todo el mundo. Bueno, pero hay dos tipos de energía solar y hay demasiadas variedades, entonces vale la pena hacer 2 capítulos por separado. Uno que trate únicamente de los paneles fotovoltaicos que se ven en muchos lados, en la República de California está llena, ahí y hay grandes plantas. Aquellos que viajen por España y por Alemania, Japón, encontrarán grandes huertas solares por todos lados. Y bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Ese esquema sirve o no sirve en México? ¿Qué hacer? Ahí me enorgullezco que un exalumno mío, bueno, de nosotros, perdón, graduado del ITAM, y personalmente la persona más brillante que conozco en ese tema, ahí nos echó la mano. Gleb Kuznetsov, ya ingeniero, ahí, muy brillante, hizo una investigación de cuál era la situación, agarró documentos de todos lados, estuvo conglomerándolo, estableció un marco de desarrollo, ahí se hicieron las propuestas y realmente creo que fue un capítulo muy completo con mucho aporte. Bueno, como todo, ningún proyecto es feliz, contento y todo sale bien. Sí llegó a haber alguna persona que dijo al principio que sí, después de un rato y muchas evasivas dijo que no. ¿Y qué hacemos? Un tema tan importante como solar térmica tiene que estar cubierto. Entonces, si no tienes una supermente, mejor agarra varias mentes brillantes al mismo tiempo y van a funcionar bien. Y eso fue lo que hicimos con el capítulo de solar térmica. Muchachos entusiastas, Peter Brailovsky, ingeniero, ahora en Secretaría de Energía, que mientras estuvo en el ITAM inventó, así con lo fuerte que suena, calentadores solares de bajo costo, muy eficientes. Ahí, Diego Torres, otro alumno muy brillante, ingeniero también, que no está aquí con nosotros porque está trabajando con McKinsey en Estados Unidos ahorita. Ahí, yo y varios colaboradores dedicamos a hacer esto. Y eso fue un tema apasionante, encontrar que solar térmico es mucho más que solamente calentar algo. Puede haber muchísimas aplicaciones, se pueden derivar en muchas cosas, cómo darle congruencia, qué es lo que se utiliza en México y entender muchísimo. Ese capítulo tiene algo muy importante que siempre genera un error en energía. Energía es mucho más que electricidad. Todo el requerimiento térmico que utilizan para bañarse cada mañana es algo que puede ser muy fácilmente solucionable con energía solar térmica. Un agradecimiento a Diego, Peter y demás por eso. Uno de los capítulos antes del cierre fue una perspectiva que tuvo que ver mucho con el trabajo que hice cuando se estudiaba y trabajaba en Inglaterra, microgeneración. Básicamente regresar a ese punto de no estar invirtiendo en una energía que quede muy lejos porque se vuelve muy complejo. Si no tengo ese capital como Walmart para agarrar algunos cientos de hectáreas en Oaxaca, poner mis generadores eólicos y mandarlo, pero tal vez sí puedo poner algún sistema de microgeneración, poder generar in situ, y eso puede tener muchas variables económicas muy interesantes, estimular el ecoturismo, estimular diferentes pequeñas industrias para reducir costos. Si llegamos al mercado que dice Duncan, en el que vamos a tener bonos de carbono que se estén intercambiando en México, eso va a permitir una sustentabilidad económica de estos proyectos. Varias alianzas, entonces fue otro capítulo que dedicamos ahí. Al final quisiera, aparte de agradecer a los autores, alumnos y demás que ya lo he hecho, agradecer especialmente a mi familia que siempre ha estado ahí. Este libro personalmente va dedicado a mi madre, que aquí la tenemos, y agradecer a mi novia Patricia, que siempre ha estado con nosotros, y quiero, bueno, conmigo, y cerrar con, sí, ¿verdad? No se crea, la otra parte fue fe de ratas, pero bueno, quiero cerrar con una frase muy brillante de Einstein, que básicamente es que no vamos a poder resolver los problemas que tenemos mientras no cambiemos el pensamiento que teníamos cuando los creamos. Y ese es el gran asunto que está atrás de energías renovables. Muchas gracias.
Afortunadamente Duncan y Sergio ya se encargaron de decir la mayor parte del contenido del libro y me han quitado un enorme peso de encima. Gracias. En realidad, lo que quiero hacer ahora, más allá de seguir compartiendo aspectos técnicos en cuanto al contenido, es hacer énfasis en cuanto a lo que representó este proyecto y también algunos otros colaboradores que trabajaron muchísimo para llevar esto a cabo. Número uno, y ya se mencionó antes, pero es increíble y estamos muy agradecidos con el apoyo que ofreció USAID desde el principio. Creo que ellos estuvieron convencidos de que este proyecto se podía llevar a cabo, de que el ITAM era la institución adecuada para liderar este proyecto, este esfuerzo, y gracias a ese inicio creo que hoy en día estamos aquí todos, apreciamos esa confianza que tienen al instituto. También de la mano con USAID estuvo trabajando una empresa ABT Associates. Ellos también hicieron mucho del esfuerzo administrativo que hay detrás de este libro. En particular quisiera reconocer a Jonathan Pinzón. Él fue un artífice y logró destrabar muchas veces el proyecto. Entonces el libro que tenemos ahora en el escritor en gran medida se debe al esfuerzo de muchas personas y también al excelente trabajo de Jonathan. Por ahí también, en realidad este proyecto es una maravilla porque, número uno, seguimos mostrando ese espíritu que tenemos en el ITAM y que ha nutrido tanto el doctor Alejandro Hernández, el doctor Marcelo Mejía, por promover la investigación, por proyectar nuestro esfuerzo, lo que vamos encontrando hacia un mejor México, mejores oportunidades. Aquí se llevó a cabo y personalmente no teníamos tanta experiencia con áreas como relaciones internacionales y debo decirlo, es un privilegio trabajar con ustedes, es algo muy nuevo, sí, pero también es un complemento increíble cuando las ciencias sociales y las ciencias puras vemos que podemos sentarnos para algo más que una buena cerveza. Eso es muy bien. Dentro de la misma facultad del ITAM, vale la pena reconocer a varios profesores que han sido aquí, compañeros, en particular. Cada vez que pase al podio no me cansaré de reconocer públicamente y apreciar al doctor David Muñoz y al doctor Miguel de Lascurain. Desde el primer día que estoy aquí han sido un gran ejemplo para mi trabajo y eso se mantiene. Muchas gracias. Y debo hablar del contenido del libro. Empiezo. Sobre todo creo que algo que enriqueció mucho este proyecto, como mencionaron Sergio y Duncan, fue la aportación de varios expertos en el tema. Es increíble, es un privilegio trabajar con el maestro Francisco Torres. Él desde el principio fue una persona que con una visión envidiable, desde que se planteó el problema de energías renovables, fue el primero que levantó la mano y dijo: hey, no pierdan de vista, no es únicamente energías renovables, este proyecto se trata mucho de eficiencia energética. No todos los proyectos de energías renovables son costo efectivos y en contraste muchísimos proyectos de eficiencia energética representan el primer paso hacia un México y un desarrollo sostenido. Empezó abriendo los ojos y su aportación va más allá de eso y el entusiasmo, privilegio también. Desde el primer momento que compartimos la idea de este proyecto con el doctor Juan Mata Sandoval en la Semarnat, director general de Cambio Climático, le dio la bienvenida. Fuimos a explorar, a ver cuál podría ser la participación de expertos en el área del gobierno federal y es increíble. Desde el principio, debo decirlo, incluso nos cambió toda la estructura del capítulo. Dijo: muy bien, muy interesante, pero a ver, creo que podríamos partir el concepto de bioenergía yendo más bien un primer capítulo, vámonos con aspectos biosólidos, biogás, biolíquidos, y la aportación, además de generosa, es excelente porque las implicaciones ambientales y sociales de cada uno de estos tipos de bioenergéticos son distintos. No es únicamente el doctor Juan Mata quien compartió esto, sino también vale la pena reconocer a su equipo, en donde está el ingeniero Mauricio Alarcón, otros miembros. Muchas gracias, de verdad.
También, como mencionó Sergio, en prácticamente todos los capítulos nos beneficiamos del mejor activo del ITAM, hay que repetirlo como comercial, los alumnos. En particular, para ese capítulo, la participación de Emiliano Deta y Josué Zárate fue muy importante, especialmente para asegurarnos que habíamos hecho una investigación de todos los rincones posibles en cuanto a tecnologías, y se hizo un esfuerzo por plasmar eso en el capítulo 5. También en el capítulo 6, cuando hablamos de bioenergía líquida, tuvimos la fortuna de contar con la colaboración del doctor Omar Macera, que no está aquí, pero él es, además de ser un investigador eminente en la UNAM, es el presidente de la Red Mexicana de Bioenergía. Él estuvo trabajando literalmente todo el año, y fue en ese mismo capítulo donde nuevamente alumnos del ITAM, mil gracias, en particular Mariana Icaza, María Fernanda Sánchez y Andrea Romero nos ayudaron a estructurar el capítulo, a buscar mejores contenidos, y nos invitaron a incluir un debate muy importante, particularmente en biocombustibles líquidos. Lo que el dilema, el conflicto entre tener, por ejemplo, etanol producido a partir de maíz o tortillas, alimento, el eterno dilema o el debate entre alimento y combustible, fue algo que se plasmó aquí, y además nos dio la oportunidad de incluir un análisis sobre la siguiente generación, la segunda generación de biocombustibles, incluyendo el miscanthus y otros pastos que pueden evitar ese debate, evitar ese conflicto, ayudarnos a sembrar recursos en zonas áridas, semiáridas, donde actualmente no hay un aprovechamiento comercial. Eso es parte también de lo que se muestra aquí. Yo quedé maravillado por la aportación de Arturo Romero, Anadelia Córdoba, Rubén Guizar, Moisés Lino, Manuel Luengo y Mark Oven, ya que ellos compartieron un análisis muy sólido sobre los elementos que hay que tomar en cuenta para el aprovechamiento de la energía eólica en México, el contenido del capítulo 7. Con eso, bueno, nuevamente enfatizar las bondades de un proyecto multidisciplinario con varios colegas de la Facultad del ITAM, y en parte yo creo que, como lo vieron a lo largo de prácticamente todos los capítulos, creo que es gracias a los alumnos del ITAM que cada día nos gusta más nuestro trabajo, y no sé si vaya conforme al protocolo, Duncan, pero a ellos son a los que hay que aplaudir, de verdad, en cuanto a este esfuerzo. Ellos son maravillosos. Me voy a apurar, sé que está el partido. Y muy importante en el rubro personal, quiero agradecer infinitamente el ejemplo que representa nuestra familia. Sergio y yo, no sé si se percataron, somos hermanos desde hace 39 años. Es un placer siempre trabajar con mi hermano y ampliar, pero eso va mucho más allá. El ejemplo de Cristina, Enrique, Andrea, Aldo, Carla, Mario y Ernesto, Arturo, Melis. Podría pasarme toda la tarde, somos una familia muy, muy, muy grande, pero a todos ellos muchas gracias. Gracias a mis padres por el ejemplo de este último año, que sé que fue difícil, pero ustedes, como siempre, siguen poniendo el ejemplo. Y en particular, desde hace 2 años, nosotros no radicamos en México, nos cambiamos, ya saben a dónde. Y como todos los proyectos implicaron familiarmente muchos altibajos, arriba, abajo, tener los hijos, adaptarse, etcétera. Y a pesar de esos altibajos, creo que la única constante fue que mi esposa siempre ha sido maravillosa, y personalmente es a ella a quien quiero dedicar este libro, y mucho aprecio por lo que representa. Gracias, Chio. Y con eso, bueno, agradezco a todos por estar aquí. Muy buenas noches. Pues primero quiero agradecer a Duncan, a Omar, a Sergio por haberme distinguido con esta invitación a presentar este libro. Por supuesto, doctor Hernández,
vicerrector del instituto, agradecer el que me reciban aquí, institución que siempre se ha distinguido por promover estos foros, promover estas oportunidades. Yo diría que es una gran oportunidad para México. Cuando llegué hace unos minutos, platicábamos que este sería un buen libro, decía Sergio, para sus alumnos, pero creo que el libro es una gran oportunidad para todos los tomadores de decisiones, para los hacedores de política pública y privada en este país. Creo que es un reto. Cuando leí uno de los primeros párrafos del panorama general, Duncan, y tú hablas ahí de cuáles son las prácticas que se dan en México y por qué vivimos en una cultura del petróleo, la cual no se ha desarrollado como desearíamos todos los mexicanos, y que tampoco hemos logrado transitar hacia otros modelos, tanto de generación como de consumo de la energía. Creo que ese también es un reto para nosotros como gobierno, y es que precisamente pues la importancia del aprovechamiento de las energías renovables ha ido incrementando, no solamente en la agenda internacional, sino también en la vida nacional de este país. Nos vimos convencidos cuando se dio el debate para la reforma para el fortalecimiento de Pemex, y creo que esa fue una muy buena sacudida para todos los mexicanos, que nos dimos cuenta que el petróleo es finito, ¿no? Que las oportunidades ahí son finitas y que definitivamente tenemos que hacer algo, porque también pues hay crecientes necesidades del uso de los energéticos, y por otro lado pues tenemos que buscar soluciones al calentamiento global. Entonces, pues bien lo menciona el libro, y creo que esa es una idea con la que nos debemos de ir todos, que el desarrollo de las energías renovables pues cuenta con un horizonte próspero y de gran potencial en México, tal así se plantea. Y bueno, aún y cuando se reconoce que estos cambios que ha llevado a cabo el gobierno federal, que hay un compromiso asumido por este gobierno para el desarrollo de las energías renovables, y también el hecho de que el señor presidente de la República es un gran impulsor de las políticas de mitigación del cambio climático, pues lo mencionaban bien ustedes, qué va a pasar en la próxima administración. Entonces creo que el libro genera esta conciencia que tiene que ser de todos los mexicanos, tanto del sector gobierno como del sector privado, del sector social. Creo que este es un gran foro para que se pueda incidir en esa conciencia, y de aquí se pueda llevar este mensaje hacia otros sectores. En el texto se propone, por un lado, que para el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, pues es necesario impulsar la inversión, y por otro lado, muy importante, generar políticas gubernamentales efectivas y un cambio cultural. Es decir, en esto tenemos que participar todos. Y esto no es algo nuevo en México. Aquí hay personas presentes que han estado trabajando en este tema, y bueno, no es de esta administración, sino que han ido haciendo camino, y creo que hay que también reconocer ese trabajo, que se ha logrado pues forjar una capacidad en México para ir
explorando las oportunidades que hay en materia de las energías renovables. Y también muy importante, se tiene que sensibilizar al Poder Legislativo. Creo que, como mencionaba durante la discusión de la reforma para el fortalecimiento de Pemex, pues también los legisladores pues se dieron cuenta que habría que emitir instrumentos jurídicos que vinieran a promover el aprovechamiento de las energías renovables y también el financiamiento de la transición energética, y por otro lado también el aprovechamiento sustentable de la energía. Los instrumentos están ahí dados con esta ley del aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética, pues se crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, fondo que debemos procurar promover, impulsar, que se vea alimentado con recursos para que se puedan llevar a cabo los proyectos. Y por otro lado, pues una estrategia nacional que ya se ha dado este país para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía. Y bueno, es de señalar que también se ha estado trabajando en instrumentos que señala este ordenamiento jurídico que vienen a facilitar los proyectos de las energías renovables, también de la cogeneración. Esto lo ha venido haciendo la Comisión Reguladora de Energía, como son los modelos de contrato para interconexión a partir de energías renovables y la cogeneración eficiente. Y bueno, por otro lado también se menciona pues que, y ahorita lo comentaba Omar, pues que el potencial con que cuenta México en materia de eficiencia energética es relevante para atender el incremento de la demanda de energía, lo cual pues tiene también importantes repercusiones en cuanto a la mitigación de gases de efecto invernadero, y pues es así que la eficiencia energética es una prioridad en la agenda del gobierno federal. Y tomando esto en consideración, para aprovechar al máximo el potencial de las energías renovables, pues es que el señor presidente determinó que debemos transitar hacia un modelo de consumo eficiente de la energía, y así en noviembre de 2008 se publicó el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Este programa especial en términos de la Ley de Planeación, pues es una política integral, esta política integral que por primera vez nos damos en México, que ya es algo que administración tras administración se tiene que dar. Eso es muy importante también, que un poco antes los esfuerzos eran aislados, ahora tenemos una estrategia integral, y sobre todo pues que la administración que venga, sea del color que fuere, pues tendrá que darse esta política. Para el desarrollo de esta política en esta administración, llevamos a cabo un análisis de cuáles son las oportunidades de abatimiento de energía. Ya lo señalaba Omar, pues oportunidades hay muchas, pareciera que podemos hacer todo, tanto en eficiencia energética como en energías renovables. Sin embargo, sí debemos de ser capaces de identificar cuáles son esas oportunidades costo efectivas para el país, que en el caso de la eficiencia energética tenemos 7 que a saber son el transporte, la iluminación, los equipos y aparatos, la cogeneración, las edificaciones, la industria y el bombeo de agua. Y en consecuencia pues se definieron objetivos, estrategias y metas que se trabajan a través de 26 líneas de acción que incluyen instrumentos normativos, incentivos económicos, programas de certificación, difusión de mejores prácticas y tecnologías disponibles, y por último el desarrollo de capacidades. Y creo que este libro pues viene a abonar
de manera muy importante a esta última tarea. Y bueno, con la aplicación de este programa, si es que somos exitosos en lo que resta de esta administración, se espera una reducción de hasta 4.017 terawatts-hora acumulados al 2030 respecto a su línea base, lo que representa casi 3 veces el consumo final anual de energía que tiene este país al ritmo actual, y se traduce en importantes emisiones de dióxido de carbono evitadas. Pues yo quisiera decir que esta obra cumple de manera brillante con el objetivo de informar y también plantear un reto sobre el potencial de las energías renovables en México, exponiendo sus beneficios en los ámbitos social y económico, y también logra identificar claramente las barreras en las que ya está trabajando el gobierno federal y está trabajando el sector privado, está trabajando el sector social, y así exponer las acciones que se han llevado a cabo. Yo quiero felicitar al doctor Duncan, a Sergio, por supuesto, Sergio con especial aprecio, ya que aparte de ser amigo, forma parte del Consejo Consultivo del Aprovechamiento Sustentable de la Energía, órgano colegiado cuya principal función es el evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Al igual, felicitar al doctor Omar, ya que y a todos los que participaron en la realización de este proyecto, ya que pues estamos seguros que servirá a los tomadores de decisiones, decía yo en un principio, a los hacedores de política pública y privada, para vislumbrar no solo modelos de consumo más eficiente de la energía, sino también para impulsar y fortalecer modelos de producción de energía a partir de fuentes sustentables, medidas ambas económicamente viables. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. ¿Sí? Sí, gracias, buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier Díaz Palafox. Tengo una duda, comentó 7 puntos, señor Pedro Hernández. ¿Los podría repetir nuevamente, por favor? Sí, cómo no. No sé cuánto tiempo tenemos. Brevemente. Pues el primero es iluminación, que allí destaca una norma oficial mexicana que ya publicamos, que hace el desfase de los focos incandescentes y va hacia tecnologías más eficientes, eso en el sector residencial, es decir, ya no se van a encontrar en el mercado los focos incandescentes, vamos a encontrar otras lámparas que son más eficientes. Lo mismo sucederá en el sector comercial y de servicios, donde las lámparas fluorescentes lineales T12 salen del mercado y se transita hacia T8 y T5, que son más eficientes, y por último el sector residencial y de alumbrado público, que también provoca el desfase de las tecnologías más ineficientes. Esto viene acompañado de un programa de incentivos económicos para familias de escasos recursos. Es un programa denominado Luz Sustentable que recientemente puso en marcha el presidente de la República para la sustitución en esta administración de más de 47 millones de focos incandescentes. A cada familia se le va a entregar o se le van a sustituir 4 focos incandescentes por lámparas ahorradoras, y también pues una campaña de difusión de tecnología para aquellos otros sectores de la población que sí pueden adquirir las tecnologías. Eso es básicamente lo que pudiéramos destacar de esa primera área de oportunidad. La segunda tiene que ver con transporte. Por primera vez en México nos vamos a
a dar ya lo que es una norma en materia de transporte para vehículos ligeros, que es de mencionar que el doctor Mata es uno de los impulsores de esta medida y bueno, para poderle pedir a las armadoras que cumplan con un promedio de rendimiento en los vehículos que se comercialicen en México. También viene acompañada de otra norma oficial mexicana para vehículos pesados, una campaña de difusión de mejores prácticas en el manejo de vehículos y también pudiéramos mencionar ahí estándares que estamos trabajando para frenar la importación de vehículos usados e importados, que algunos por su edad han ido cayendo su rendimiento y por lo tanto son muy ineficientes. La tercera área de oportunidad tiene que ver con la cogeneración, con equipos del hogar y de edificios, y que es la actualización de normas que tienen que ver con refrigeración, con calentamiento de agua, con acondicionamiento de aire, seguir trabajando en la homologación de normas. Les comentaba un programa de certificación de productos para que los consumidores puedan distinguir a aquellos que cumplen con altos estándares de eficiencia energética. Como cuarto objetivo, el tema de la cogeneración, que básicamente pues lo que estamos haciendo es difundiendo cuáles son las ventajas y los beneficios de la cogeneración en aquellas empresas que son pues muy intensivas en el uso de la energía, incluyendo aquellas del sector energético, y trabajando también en la identificación de barreras y su atención para que estos proyectos salgan adelante. El quinto objetivo tiene que ver con edificaciones, que básicamente la adopción de mejores prácticas de construcción, el exigir elementos como el aislamiento térmico, que ya tenemos una norma de aislamiento térmico para edificios no residenciales, y la semana pasada publicamos una norma para edificios residenciales. Y también pues una campaña de difusión de mejores prácticas de construcción y el uso de los equipos de acondicionamiento de aire. Como sexto objetivo tenemos el tema de industria, que básicamente se refiere a motores. Es un programa de sustitución acelerada de motores. Para ello ya actualizamos la norma oficial mexicana de motores, que ahora las tecnologías que se exigen o la eficiencia son premium, y viene acompañado de este programa de sustitución acelerada para apoyar a las micro, pequeña y mediana industria para que se hagan las sustituciones, y las campañas de difusión para grandes empresas que lo pueden hacer como parte de su propio negocio. Y por último, el tema de bombeo de agua, que también ahí hay un gran consumo de electricidad en el sector agropecuario y también en el sector municipal. Sería. Sí, buenas tardes. Yo soy Elías Frey de la Conagua. Esta pregunta va para los investigadores o para el doctor Pedraza. Seguramente en este denso libro encontraron muchas barreras, y alguien mencionaba que Duncan es un apasionado creyente de la eventualidad del intercambio de los bonos de carbono. ¿Qué encontraron en su investigación del por qué, por ejemplo, programas y proyectos con tan altísimo potencial de eficiencia energética como es el de Cambia tu viejo por uno nuevo, fue un programa que ni siquiera incursionó en explorar la posibilidad de desarrollar un MDL, y donde el país y la Administración Pública Federal perdió más de 75 millones de dólares? ¿Por qué encontraron o qué investigaron ustedes de que otro programa que está en marcha, el de Cambia tus gastadores por unos ahorradores, el programa de luz sustentable, es otro programa donde se presume y se asume
que habrá una mitigación de 3 millones de toneladas de CO2 equivalente, y tampoco la CENER o la entidad encargada del caso ni siquiera exploró la posibilidad de intentar ni siquiera iniciar un mecanismo para un desarrollo limpio, certificar el proceso y generarle, no sé, 30, 45 millones de dólares a la Administración Pública Federal. ¿Qué encontraron al respecto? ¿Investigaron? ¿Cuál es su opinión? A ver, vamos por partes. Mecanismos de desarrollo limpio se requieren todo un proceso muy grande. Si me preguntas por qué las instituciones gubernamentales como CENER y demás lo hicieron o no lo hicieron, no sé, no estoy ahí adentro, la verdad. Si vale o no vale la pena, depende. Los ahorros que se están diciendo y clamando, básicamente son calculados en cuál es el consumo actual que existe con la solución tecnológica actual y qué pasa si cambia esa solución tecnológica por algo que gaste menos energía. Hay ciertas medidas que indican a nivel país cuántos gramos de CO2 equivalente se emiten por cada kilowatt hora eléctrico. No estoy seguro del último número en México, pero es aproximadamente 540, por ahí anda. Y bueno, entra aquí una decisión bien interesante en lo que respecta a la misión de la CONUE y la labor que están utilizando. ¿Qué importa tanto? ¿Por qué el ahorro energético es tan importante? Básicamente en este país tenemos una tradición de décadas de subsidios para todo. Y el gran problema del subsidio es que el que más se beneficia del subsidio es el que más consume. Y el que más está pagando el subsidio, en términos relativos, es el que menos se beneficia de él, la gran masa. ¿Hacia dónde va la tendencia? Pues si ese subsidio le quito subsidio al combustible, pues ok, tienes dinero y quieres utilizar mucho combustible, utilízalo a lo que cuesta, realmente. Ahí, términos energéticos, ¿por qué digo eso? Cada kilowatt hora eléctrico consumido en México es subsidiado. Así es que, mientras no acabe de quitar los subsidios que implican decisiones políticas muy, muy grandes y elaboradas, mucho más allá de mi pobre capacidad técnica, lo que sí se puede hacer es, si consumen menos energía, hay menos subsidios que entregar a esa gente. Es tal cual un ahorro que se está llevando a nivel país. El de si esa solución de tener otros desarrollos y demás sirve o no sirve, quién sabe. Los números estoy seguro que son correctos los que mencionó. No, yo creo que falta nada más compensarlos con el dinero que fue ahorrado por meter esas soluciones. Básicamente, en términos técnicos, un refrigerador que tenga 20 años consume ahorita 3 veces más que un refrigerador actual. Ese es un gran ahorro. 66% entra. Y si se tiene que meter a dinero de fondo perdido, yo, por opinión muy personal, estaría muy de acuerdo en que se mete ese dinero porque va a recaer en un beneficio a nivel país. Complementando la respuesta, algo muy importante es que también podemos poner la pregunta que nos compartió en contexto. Yo no estoy seguro que la participación de la Secretaría que la Secretaría de Energía no haya tenido una participación positiva ante esa pregunta, ante esos programas. Algo muy importante para mantener siempre en mente, y es algo que se comparte en el libro y es parte de la enseñanza que tratamos de transmitir, es que existe un número enorme de oportunidades en eficiencia energética que pueden aprovecharse y es únicamente superado por la cantidad de ideas que otras personas puedan tener sobre otras cosas que se puedan hacer. Yo creo que las decisiones que ha tomado en general el gobierno federal han sido en su mayoría acertadas y se han enfocado, muy sencillo, si no tienes tantos recursos, asegúrate de enfocar tus recursos en aquellos programas, aquellas iniciativas que van a ofrecer el mayor beneficio ambiental. Parte de lo que nos compartían en las charlas anteriores es que si desde el principio sabes que enfocándote a iluminación, a refrigeradores, a aire acondicionado, vas a ahorrar una cantidad bestial de emisiones de gases de efecto invernadero y sabes que es un programa que puede implantarse, que puede compartirse prácticamente en todo el país, bueno, pues definitivamente ese es el camino inicial a seguir. Yo sostengo, bueno, sostenemos en el libro, creo,
que aunque es perfectible y hay varias iniciativas que todavía no han iniciado, no han dado lugar, gran parte de los esfuerzos que han hecho han sido acertados. Y lo que sucede con esos proyectos, como es el programa de sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas o el programa del cambio de refrigeradores, es que son acciones muy pequeñitas que van sumando en la mitigación y se tienen que empaquetar a manera de proyectos que de manera bastante reciente en las reglas del mecanismo para un desarrollo limpio fueron autorizados a través de un mecanismo que se llaman los programáticos MDL, que se llaman POAs o programas de actividad. De hecho, México ha sido un pionero a nivel internacional para el desarrollo de POAs porque fue el primer país que hizo un POA a nivel mundial para un programa de sustitución de lámparas. Ese POA lo hizo una empresa que se llama Cool Energy. Hubo un primer programático MDL, un piloto que se hizo en Puebla, y posteriormente y de manera más o menos reciente el gobierno, para poder impulsar el programa de sustitución de focos, adquirió un préstamo internacional. Ese préstamo le va a permitir impulsar ese programa de sustitución, pero sí está trabajando la Secretaría de Energía en buscar un programático MDL ahí. El problema ahí es que cuando se hacen programas de actividades tipo POA, se genera una especie de programa sombrilla y normalmente esos programas sombrilla sirven para facilitar y que los programas de eficiencia energética que se vayan incorporando a ese programa sombrilla no tengan que pasar por un ciclo del MDL que es muy costoso, que llega a costar muchísimo dinero. Lo que sucede muchas veces es que cuando esas empresas registran esos POAs, ellos tienen de alguna manera cierta posesión sobre el POA y se tiene que negociar muchas veces con ellos la incorporación de otros programas. Entonces ha habido una negociación del gobierno con esa empresa, con Cool Energy, para que se incorpore el programa a ese POA y que no tenga que pasar por todo ese ciclo que es muy largo, cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, y para que el gobierno no tuviera que pasar por todo el ciclo. Y hay una negociación en este momento, entonces sí hay posibilidades de que se haga un programático MDL en la sustitución de lámparas. Otras cosas hay dos barreras muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. Para que un programa sea elegible en el MDL, pues tienes que registrarlo y llevarlo a su registro antes de que lo implementes. Si tú ya lo empiezas a implementar con recursos propios, como es el caso del programa de refrigeradores o aires acondicionados, es difícil que luego puedas probar adicionalidad, porque tú ya estás destinando recursos para él. En el caso del programa de focos, el programa no se ha implementado todavía, o sea, está en proceso de implementación porque haya un préstamo y es muy posible que ese sí entre dentro del ciclo de MDL. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también al fondo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Maciú. Es una pregunta para el profesor Wood. Sobre el tema de las energías renovables como medio de mitigación del cambio climático y emisión de gas de efecto invernadero. La pregunta es más o menos, ¿cuáles serían las políticas públicas que se tienen que implementar para hacer que las energías renovables sean rentables frente a la explotación de combustibles fósiles? O sea, ¿cuáles serían las políticas públicas adecuadas para este objetivo? En el caso concreto, bueno, de manera de ejemplo, pongamos el gas natural. El gas natural es un combustible fósil que se considera como un combustible limpio porque tiene mucho menos emisiones de, digamos, azufre o otro tipo de partículas que otros combustibles como el carbón o como el combustóleo. Entonces, por este lado es rentable tanto ambientalmente como económicamente porque también es más barato explotarlo que otro tipo de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo lograr que las energías renovables sean rentables frente a este tipo de situaciones impulsado por políticas públicas gubernamentales? Gracias. Al inicio de este proyecto tuvimos una conversación entre los compiladores sobre el término energía renovable o energía limpia, que yo creo que todavía vale la pena tener el debate, ¿no? Porque
tenemos que reconocer que no todas las energías renovables son energías limpias, primero. Segundo, yo creo que en cuanto a políticas públicas, todas las cosas que mencioné antes de educación pública, muy importante, de construir las bases reglamentarias para incentivar el uso de las energías limpias en el país. Y es muy importante, como hemos mencionado, con el marco regulatorio, marco legislativo para esto. Durante muchos años en México no lo tuvimos y por eso tuvimos como estancamiento en el sector. Pero también si vemos a nivel internacional, en donde hay los grandes logros en impulsar las energías renovables, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en China, por ejemplo, existe un fuerte involucramiento del Estado, del gobierno federal, por medio de subsidios, por medio de inversiones del sector público, por medio de becas a investigación, la creación de laboratorios para crear nuevos mecanismos, nuevas tecnologías, etc. Y yo sé que ahora estamos viviendo en un mundo en donde el sector público es cada vez más pobre, ¿no? Por todas las deudas que tenemos. Entonces vamos a ver que hay todavía cada día más presión sobre las finanzas públicas. Pero yo creo que para el largo plazo tenemos que empezar a invertir ahorita. Y el tema que mencionaste sobre el gas, tienes toda la razón, es que el gas natural puede ser una energía de transición, pero la verdad es que sigue emitiendo gases de efecto invernadero. Y bueno, vimos varios artículos recientes en The Economist, por ejemplo, platicando exactamente de eso, de que tal vez en contra del carbón, el gas natural se ve bastante bien, pero en el corto plazo tal vez no tan bien por el efecto del sulfuro en el atmósfero, etcétera, etcétera. Pero con la nueva innovación de shale gas o gas lutita, yo creo que vamos a ver que los precios de gas natural en América del Norte, sobre todo, con la gran oferta que existe ahorita de shale gas o gas lutita en Estados Unidos, que los precios van a bajar tanto de que va a ser muy difícil para las energías renovables de competir con el gas. Entonces, por eso yo creo que tenemos que pensar tal vez en un impuesto sobre el carbono, porque tenemos que hacer una evaluación del costo real para la sociedad, para el país, para la economía, para el mundo, de cada unidad de energía que utilizamos. Y basado en eso, yo creo que podemos hacer a las energías renovables, las energías limpias, más competitivos. Y yo creo que tal vez es la única manera de hacerlo a largo plazo. Gracias, Duncan. ¿Tenemos otra pregunta aquí enfrente? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis Héctor Valdés. Dejar en la mesa nada más la inquietud, se habla mucho de eficiencia energética, se circunscribe fundamentalmente en el sector eléctrico y no hay que olvidar que la gran tajada de eficiencia en este país es térmico. En los años 94 más o menos hubo una muestra de 32 empresas, industrias pues, que fueron auditadas con un esfuerzo de la CONAE, y se encontró que había, digamos, tajadas de 15 al 20% de ahorro en combustible. Estoy refiriéndome a vapor y estas cosas. Se desarrolló una metodología pionera, realmente fue algo muy importante. Vino apoyo, por cierto, de USAID en ese punto y se arrancó una cosa muy importante y después se abandonó. Existe FIDE en México que apoya la cuestión que ustedes conocen, pero si vamos a tajadas, realmente por política del gobierno y de los particulares y de todo el mundo de este país, deberíamos voltear hacia la parte térmica y veríamos las tajadas tan grandes. A mí me tocó estar en un congreso internacional en 94 en Estados Unidos, se hizo la primera muestra de cómo estaba la industria en Estados Unidos y la primera fuga de energía en la gran industria americana era las fugas por aire comprimido y la segunda era bandas flojas en los motores.
y nadie las veía, es así de fácil. Entonces, y el gran esfuerzo se hizo a través de Diagnóstico Cero con el apoyo de universidades. En los últimos semestres de los alumnos los mandaban a todas las empresas, de ahí fluyó una gran base de datos y a nivel nacional en menos de 2 años tuvieron una muestra sensacional y de ahí empezaron a ver qué hacer. Por cierto, CONADE se adelantó a eso, lo hizo antes que los americanos. Entonces, yo creo que este país debe investigar muy bien y regresar a ese apoyo, cualquiera que sea a nivel tecnológico, lo que sea, para que ese gap tan grande, que por cierto también es secuestrar CO2, y nos sorprenderíamos de los kilowatts, si los quieren traducir a térmicos, es muchas veces lo que estamos tratando de ahorrar en electricidad. Cierro un poquito de comentarios ahí. Cuando se estableció el programa para el aprovechamiento sustentable de la energía, que salió publicado en noviembre del 2008, Emiliano, 2009, noviembre de 2009, creo que 21 o 22, ahí tal cual se hizo un análisis de todas las opciones y tecnologías que se podían utilizar para ahorro energético. O sea, ahorro energético puede ser algo tan simple como afinar el coche, que esté bien, y hasta algo tan grande como un proyecto de cogeneración. Y lo que se tomó mucho en cuenta fue el costo-beneficio que existía en cada una de las opciones, y hay muchas opciones ambientales, térmicas, en términos de aires acondicionados, edificaciones y demás. Y las directivas, las 7 directivas que mencionó Emiliano, son las que tienen el mayor costo-beneficio para el país, en el que se tiene que invertir menos, son de más corto tiempo de implantación y van a tener el mayor impacto. Pero sí, en ese análisis se incluyeron varias cuestiones térmicas, también cuestiones de combustibles para el transporte, además de la electricidad. Pero el criterio y por qué se mencionan tanto esas son las que se pueden implementar tan rápidamente como quito un foco y pongo uno mejor. Ahí. Gracias. Sí, bueno, solamente quisiera complementar lo que ya mencionaba Sergio. Efectivamente, pues hay una oportunidad ahí en la industria, no la estamos obviando. Por otro lado, hay una obligación para los usuarios con un patrón de alto consumo, es decir, los grandes consumidores, de reportar a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía sus consumos. A partir de esa información, lo que tenemos planeado hacer es identificar dónde están las mejores prácticas, también dónde están las oportunidades para esos grandes consumidores y poder pues, el llevar a cabo ahí las auditorías energéticas para que estos lleven a cabo procesos de mejora en materia de eficiencia energética. Hemos tenido acercamientos con diferentes cámaras para precisamente retomar ese esfuerzo, pero sí, como lo decía Sergio, las oportunidades de las que estamos hablando pues son aquellas que tienen un costo beneficio positivo o un costo neto negativo, es decir, que la inversión pues será menor de los flujos que se van a recibir, y es donde se capta el mayor potencial de abatimiento de energía en México. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias por este libro también, y ahora los invitamos a un pequeño brindis y un cóctel donde también vamos a poder platicar con los autores. Muchas gracias. ¿A dónde vas?